Bueno, ya hice una pequeña introducción antes de grabar, pero vuelvo a hacerla para aquellos que no pudieron verla por motivos obvios. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el Evangelio a los judíos y cómo la Biblia nos declara la importancia de darle el mensaje del cuarto ángel, el mensaje de la verdad presente, a ellos, para que ellos también puedan aportar aún mayor luz al respecto sobre muchos temas, porque ellos entienden el idioma hebreo y entienden el original y estudian la Torá, pueden entender mucho mejor los símbolos que nosotros. Y de esta manera poder predicar también a todos sus compatriotas, por así decirlo, o, o hermanos en la fe. Así que vamos a comenzar con una oración para que este tema pueda ser dirigido al Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos reunidos delante de ti, rogándote, Señor, que tú nos dirijas en esta hora, que tú puedas enviarnos la luz a través del Espíritu Santo para poder entender este tema, Señor, en profundidad. Por favor, bríndanos sabiduría, danos las lecciones que tú quieres que aprendamos, Señor, y fortalécenos. Danos la gracia, Señor, para hacer cada vez mejor la obra que tú nos has encomendado. Quédate en medio de nosotros y no nos dejes ni nos desampares, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Muy bien. Entonces yo ahora les comparto mi presentación. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, hermanito. Sí. Ah, perfecto. Creo que se me desconectaron los auriculares, así que voy a quitarlos. Ahora sí, me siguen escuchando bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, el Evangelio a los judíos, así llamado este tema ya se ha presentado en el ministerio hace algunos años atrás, y a raíz de eso es que he querido compartirlo con ustedes, porque yo sé que no todos tienen acceso quizás a estar viendo los videos de Víctor, a veces no les da el tiempo a muchas personas que trabajan mucho, bueno. Y para empezar esta pequeña cita de Elena de White, vamos a ver varias citas de Elena de White al final, pero que nos dice así: los judíos han de ser un empuje para trabajar por los judíos y hemos de ver la salvación de Dios. Aquí, solo leyendo esta pequeña cita, esta pequeña frase, ya nos da una referencia acerca de la importancia que tienen los judíos para poder atraer a otros judíos a la verdad. Y vamos a leer varios textos bíblicos. Si ustedes los quieren leer en sus propias Biblias, lo pueden hacer. Yo, por tema de comodidad y rapidez, ya lo tengo aquí en la diapositiva. Vamos a empezar con Hechos, el libro de Hechos. Vamos a estudiar varias citas del libro de Hechos. Vamos a empezar con el capítulo 9, el capítulo de la conversión de Saulo. Recordamos que Pablo, el apóstol Pablo, antes su nombre era Saulo. ¿Y él qué hacía? ¿Era muy amigo de los cristianos? No, ¿verdad? Él los perseguía, los torturaba, los mataba. Y este Saulo tiene un encuentro con Jesús
cuando iba camino a Damasco, y en ese momento el resplandor de la presencia de Jesús lo dejó ciego. Y lo dejó ciego, pero le dio vista, espiritualmente hablando, ¿sí? Lo cegó físicamente, pero le devolvió la vista espiritual. Y en ese momento es cuando Saulo se convierte y luego ya Dios le cambia el nombre, ya no le llama Saulo, sino que le llama Pablo. Ahora, vamos a estudiar desde el 13 en adelante, donde nos dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos cerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí Ananías es enviado a ver a Saulo, que estaba ciego, para que le devuelva la vista. Y él le dice, pero Señor, mira, si este tipo es alguien que perseguía a los cristianos, ¿cómo tú lo vas a estar usando? ¿Cómo me vas a enviar con él? Si él me puede incluso, tiene la autoridad incluso para matarme. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por lo tanto, aquí ya nos está hablando acerca de que Saulo fue escogido por Dios para llevar el nombre de Dios en presencia de quienes, de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Por lo tanto, ¿quiénes son los hijos de Israel en ese momento que quedaban? De la tribu de Judá, los judíos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Recordemos que Saulo había quedado ciego, ¿verdad? Le caen estas como escamas de los ojos, sí de la vista, pero no recobró todos sus sentidos visuales, porque recordemos que él tenía una espina, así que decía que 3 veces rogué al Señor que quitara este aguijón de mi carne, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, él tenía esta dificultad de la vista, ¿sí? Para que él no se enalteciera, sino que siempre estuviera humillado delante de Dios, que esta debilidad lo mantuviera cerca de Dios. Por eso Pablo siempre necesitaba de alguien que escribiera las cartas por él y él las dictaba y alguien más se las escribía. Él no tenía buena vista, pero sí tenía mucho conocimiento, era muy sabio. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, o sea que Cristo era el Hijo de Dios. Es muy interesante, él fue bautizado y enseguida él estaba predicando en la sinagoga, no en la plaza ni en la esquina, en la sinagoga, o sea, en la sinagoga de quién era, de los judíos. ¿A quién fue a predicarle entonces? Inmediatamente, a los judíos, a los mismos que eran compatriotas de él, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo demostraba que Jesús era el Cristo? Llegaba y decía, no, mira, Jesús, el que clavaron en la cruz,
es el Mesías. ¿Y cómo lo demostraba? ¿A través de qué? A través de la Torá, que ellos tenían las escrituras, la ley y los profetas. A través de todos esos escritos antiguos, de los símbolos, diciendo, mira, las profecías decían esto, se cumplieron así tal cual al pie de la letra. De esa manera, él les mostraba a los judíos. ¿Pero qué pasó? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué le querían matar? Por predicar a Cristo, por predicar el mensaje, por predicar la verdad presente. Muy bien, ahora vamos a ir al libro de Hechos también, y el capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, aquí primero estaba en Damasco, ahora en Antioquía, en la iglesia, o sea, en la sinagoga de Antioquía, habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí ya nos está hablando de que el Espíritu Santo habla. Por lo tanto, no puede ser una fuerza. Las personas hablan, ¿verdad? El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Ya les imponen las manos. Primero le habían bautizado, ¿verdad?, a Saulo, y enseguida fue a predicar a la sinagoga en Damasco. Luego le imponen las manos nuevamente, ahora le imponen las manos, lo ungen ya, no sé si será como diácono o anciano, pero una vez que están ungidos con el Espíritu Santo, van a Salamina. ¿Y a dónde anunciaban la palabra de Dios? En las sinagogas de los judíos. Iban hacia los judíos. Luego, en el mismo capítulo, en el versículo 13 al 15, nos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. O sea, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Y a dónde fueron? No, vamos a buscar al hotel donde quedarnos, vamos a descansar. O sea, vamos a buscar ahí un restaurante para comer. Fueron directo a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Invitaron a hablar. Nuevamente predican en la sinagoga de los judíos. Ahora, versículo 42 del mismo capítulo, en adelante. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado, les hablasen de estas cosas. Por lo tanto, el sábado no dejó de guardarse cuando Cristo murió en la cruz. Lo seguían guardando después, ¿verdad? ¿Y qué hacían los discípulos? ¿A dónde iban el sábado, el día de reposo? A la sinagoga, a la iglesia, ¿verdad? Guardaban el sábado. Y los gentiles
¿sí? O sea, la gente común, el pueblo, que no eran judíos, les rogaron que para el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, acerca de Cristo, en lo que estaban predicando ellos. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, o sea, de los discípulos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea que además los seguían los judíos y los seguían también los discípulos que eran de las sinagogas, discípulos que estaban aprendiendo recién la Torá y todo eso, y los seguían a ellos, a Pablo y a Bernabé. Y ellos les hablaban, les seguían hablando. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. No sé si podemos llegar a, a discernir o a imaginarnos lo que es casi toda una ciudad junta para escuchar a dos hombres. Bueno, obviamente que durante la semana ellos no tienen que haberse quedado quietos, no tuvieron que estar saliendo, predicando, hablando, ellos no se quedaban callados. Estaba casi toda la ciudad allí para escuchar la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se quedaron discutiendo con aquellos que se les oponían, perdían tiempo y energías en ellos. Simplemente le dijeron: a ustedes ya les dimos la palabra de Dios y era necesario que le habláramos primero a ustedes. ¿A quiénes? A los judíos. Pero como desechan el mensaje, ahora nos vamos a los gentiles, a los que no son judíos, pero que sí quieren escuchar. Pero ¿a quién fueron primero? A los judíos. ¿Los rechazaron? Claro. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí hay que hacer una aclaración. En ese tiempo, ¿cuál era el fin de la tierra en ese tiempo, en ese contexto, en esos años? Era América, Tierra del Fuego. Ese era lo último de la tierra para ellos. En aquel entonces, lo último de la tierra para ellos era Finisterra, ¿sí? El Cabo de Finisterra. Esto queda en España. Y quédense con esto porque en el siguiente estudio que vamos a ver la importancia de esto. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muy bien. Y les muestro un mapa más o menos de dónde queda el Cabo Finisterra, que está aquí señalado con una flecha. Todo esto queda en España. Y un mapa general, que España está por aquí abajo, ¿sí? Que en ese momento era lo último de la Tierra. Recordemos que los viajes de Pablo fueron por Grecia, Italia, ¿sí? Por Atenas, por toda esta zona eh, del sur de Europa, ¿ok? Y él siempre tenía el objetivo de llegar a España.
pero no podía llegar. En ese momento era Hispania. Muy bien. Hechos 14. Ahora, vamos a avanzar a Hechos 14. El siguiente capítulo, sí, inmediatamente después de lo que leímos. Aconteció en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora, ¿les suena de algo esto? Cuando queremos dar el mensaje a nuestros hermanos adventistas y entramos en la iglesia y les queremos dar el mensaje, y aquellos que creen se gozan, y los que no creen, ¿qué hacen? Excitan y corrompen los ánimos de aquellos que están allí dudando en contra de aquellos que les dan el mensaje. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Además, también hacían milagros. El Señor les concedía para que también pudieran creer. O sea, la misericordia de Dios todo el tiempo derramándose, esa gracia de Dios para con los judíos, aún después del apedreamiento de Esteban. Porque claro, luego del apedreamiento de Esteban, ¿ok? Se termina, el evangelio pasa hacia los gentiles, ¿sí? Ya no solamente son el pueblo escogido de Dios, los judíos, sino que el evangelio pasa a todo el mundo. Eso marca un antes y un después, ¿sí? Ese es un periodo de juicio, ahí terminan las 70 semanas del libro de Daniel. Pero ¿qué pasa? Aún después de eso, Dios seguía dándole oportunidad a los judíos. ¿Recuerdan cuando estudiamos sobre el pacto que hizo en el año 2000 la Iglesia Adventista con el Vaticano, ¿sí? Con la Iglesia Católica, firmando un pacto de no agresión donde la Iglesia Adventista no puede llamar bestia al Vaticano y la Iglesia Católica no puede llamar secta a la Iglesia Adventista? Se firmó ese pacto en el año 2000, ahí en Polonia. Ahora, eso equivale al apedreamiento de Esteban, equivale a un juicio como el del apedreamiento de Esteban. Y en el año 2001 ya se concreta ese juicio, en el 11 de septiembre, donde empieza el juicio de los vivos, y ya se quita la vara de sacerdocio a la Iglesia Adventista y se le entrega al ministerio del cuarto ángel, que sí predica la verdad, que restaura las veredas antiguas, como dice en Jeremías, ¿ok? Preguntad por los caminos cuál es la senda antigua y andad por ella. Ahora, si esto es una equivalencia, aún así, luego del apedreamiento de Esteban, luego de que se quita la vara del sacerdocio, aún así se sigue dando oportunidad a los judíos en aquel tiempo, y hoy en día también se le sigue dando la oportunidad a la iglesia adventista. Pero el juicio de los vivos ya comenzó, hay muchos líderes, porque el juicio comienza por los ancianos, hay muchos líderes que ya han pasado su nombre, que no lo saben. Jesús vino como ladrón para ellos. Pero hay muchas personas y muchos gentiles y muchas personas sinceras que aún no han escuchado el mensaje y que también deben oírlo. Y no solamente eso, sino que el mensaje es también primeramente para los judíos, porque de los judíos viene la salvación. Como dijo Jesús a la mujer junto al pozo. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Él era la salvación. Jesús era judío. Y la gente, versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros
con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí se escondían y pasaban durmiendo todo el día, ¿no? Y allí predicaban el evangelio. Seguían predicando. Tenían ellos la lluvia temprana, ¿verdad? Del Espíritu Santo con gran poder. Hechos 17. Vamos a ver capítulo 17 ahora. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Nuevamente, fueron a la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, o sea, por 3 sábados, discutió con ellos. No discutiendo en plan de pelear, sino discutiendo, debatiendo de las escrituras. ¿Ok? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cómo es que lo predicaba? A través de las profecías, a través de los símbolos del Antiguo Testamento, como nos ha estado presentando nuestro hermano Joaquín, del santuario, a través de los sacrificios que se realizan, a través de los elementos del santuario, en fin. Todas las escrituras nos anunciaban a Cristo, incluso por los nombres de los personajes bíblicos, ya nos estaban hablando acerca de la misión de Cristo. Y las profecías, aún más claramente, las profecías de Daniel, las profecías de Isaías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, ¿quiénes eran los que más creían? ¿Los judíos o los gentiles? Los gentiles. Nos dice de los griegos piadosos, gran número. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos nuevamente, ¿celos de qué? De que ellos hacían avanzar más su obra, de que su obra crecía y ellos se estaban quedando sin seguidores. Y tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, se pusieron a dormir. No, nuevamente entraron en la sinagoga de los judíos. Qué fijación que tenía Pablo con ir por todas las ciudades donde iba. ¿A dónde iba primero? A la sinagoga de los judíos. Por todos lados habían judíos. ¿Y él a dónde iba primero? A su pueblo. Y bueno, aquí nos habla de los de Berea, ¿sí? Y nos dice que estos, los de Berea, que son los famosos bereanos, que siempre se habla, mira, hay que ser como los bereanos. Estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron
muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Les gustaba, ¿no? Les gustaba andar detrás de Pablo y Silas a los judíos, a los de Tesalónica sobre todo. Mira, están por allá, vamos allá a molestar. Vemos que estaban instigados por Satanás para hacer eso, para que la obra de Dios no avanzara. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para Satanás que los judíos no acepten el mensaje? Porque sabe que a través de ellos se va a cumplir la profecía. A través de los judíos, todos los demás judíos van a poder comprender el mensaje. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. ¿De dónde era Cristo? Era judío. ¿A quién se le reveló primeramente el mensaje? ¿Cuál era el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Y una de sus tribus era la tribu de Judá. Por lo tanto, de todos los países del mundo y de todos los pueblos del mundo, los judíos son muy importantes. Ellos son la raíz de todo el asunto. Allí fue plantada la semilla principal, la verdadera semilla, en el idioma en cual fue revelado y escrita la escritura. Ellos tienen todo eso, tienen toda la sabiduría. Y si ellos aceptan el mensaje, muchos van a ser convertidos. Muy bien. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿No es una situación muy similar a la que vemos hoy en día? Que los ídolos y los santos y la Virgen y este otro de acá, el santo patrono para el carpintero y el otro santo para el albañil y otro para el panadero, toda esa idolatría. Pablo se enardecía al verlo. ¿Y qué hacía? ¿A dónde iba a discutir primero? A la sinagoga con los judíos. Y también en la plaza, o sea, cuando salía de la sinagoga, con los que llegaban a la plaza y él también hablaba. Hechos 18. Después de estas cosas, versículo 1 en adelante, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Y dónde discutía después? En la sinagoga, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. ¿A quién iba a predicarle él? A los judíos. Nuevamente, se repite esto constantemente, es una constante. Y yo de verdad nunca me había preguntado ni le había prestado atención de que, o sea, el juicio contra los judíos ya había comenzado. Pero aún así Dios seguía dándoles pruebas y en su gran misericordia les seguíamos dando la oportunidad de que vieran la verdad. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Nuevamente lo menciona, ¿cómo es que lo hacía? Sabemos a través de las profecías, ¿verdad? No es que se ponía a decir, no, Jesús es Cristo y ya está. Y el que diga lo contrario, no es cierto, no tiene razón. Él demostraba con evidencias
¿Cuánto más nosotros hoy en día que tenemos más evidencia que él en ese tiempo? Porque tenemos la denuncia que se hace a las sociedades secretas, las familias más poderosas del mundo, todo lo que está haciendo la Alianza del Vaticano, todo lo que está sucediendo hoy en día en la preparación para el tercer templo de Jerusalén, en fin, todo esto que es profecía, ¿verdad? Presente, lo que se está cumpliendo hoy en día, viviendo la tercera guerra mundial de Daniel 11, versículos 40 al 45, está todo allí. Y saliendo de allí, perdón, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Nuevamente se le oponían, blasfemaban, ¿verdad? Y él les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Recuerdan el momento en el cual está Jesús, Barrabás, frente a la multitud de judíos enfurecidos en contra de Jesús sin motivo alguno? Y donde le dice, ¿a quién crees que suelta, Jesús o Barrabás? A Barrabás, todos gritaban, ¿verdad? A Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y allí Pilato le dice, bueno, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Y allí ellos, ¿qué le responden? Que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la cabeza de nuestros hijos. La sangre de Jesús sobre nuestras propias cabezas. Así dijeron los judíos. Que les dijo Pablo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. O sea, que la sangre de Cristo siga estando sobre ustedes. A ver, yo no estoy hablando en general de todos los judíos que son culpables de la crucifixión de Jesús. Yo estoy hablando de lo que sucedió históricamente. Y no es por meter a todos dentro del mismo saco. Porque aquel que acepta a Jesús ya está limpio, ¿verdad? Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, también cómo se llamaba, ¿no? Temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Justo vivía al lado de la iglesia, el hombre, justo al lado de la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, creyeron en Jesús. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses estuvo allí, junto con los corintios. Por eso después él también le escribe estas 2 cartas, la primera amonestándolos, ¿verdad? Sigue, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Vale decir que Galión también, él era de Hispania, ¿okay? Él era español. Por lo tanto, también es curioso cómo este español que no quiere ir en contra de la labor de Dios y de la labor de Pablo que estaba haciendo. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria.
con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Nuevamente llega a Éfeso con los efesios y llega a discutir los judíos a la sinagoga, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Zarpó de Éfeso. ¿Por qué el afán de Pablo de ir a las sinagogas? Siempre. En primer lugar, llegaba a una ciudad, ¿dónde iba? A la sinagoga de los judíos. ¿Y por qué el afán aquí de ir a la fiesta en Jerusalén? Porque él tenía un fin: dar el mensaje a los judíos. Está bien, Pablo es el apóstol a los gentiles y convirtió mucho más gentiles que judíos, estoy seguro de ello. Pero primeramente él siempre iba a los judíos, porque de los judíos nacería y se cumpliría la profecía final. Muy bien, aquí algunas citas de Elena de White ya para terminar, que nos hablan acerca de todo lo que hemos estado comentando ahora. Ha llegado el momento de dar luz a los judíos. El Señor quiere que animemos y apoyemos a quienes trabajen de forma adecuada en favor de ese pueblo, porque ha de haber una multitud convencida para la verdad, que tome postura a favor de Dios. Ha llegado el momento en que tiene que haber tantos que se conviertan en un día como en el día de Pentecostés, después que los discípulos hubieran recibido el Espíritu Santo. Los judíos han de ser un empuje para trabajar por los judíos, y hemos de ver la salvación de Dios. Por lo tanto, podremos ver la salvación de Dios si es que el mensaje no llega a los judíos. Es profecía. Algo Pablo se empeñaba tanto en hacer esta obra. Ha de realizarse un trabajo misionero, genuino y honesto entre los judíos. Se hace algo, pero no es nada en comparación con lo que podría hacerse. Hemos fallado, ciertamente. A la hora de acometer esta labor, como es debido, que el pueblo del Señor reflexione y ore sobre este asunto. La carta 42, 1912. Se nos enseña explícitamente que no deberíamos despreciar a los judíos, porque entre ellos el Señor tiene grandes hombres y mujeres que proclamarán la verdad con poder. Vale decir que Elena White tiene ascendencia judía. Es muy interesante esto también. La obra que Cristo vino a realizar en nuestro mundo no era crear barreras de separación ni señalar constantemente a la gente el hecho de que estaba equivocada. Pablo no anunciaba a los judíos un Mesías cuya misión había sido destruir la antigua dispensación, sino un Mesías que vino a desarrollar el sistema judaico según la verdad. ¿Cuál era ese sistema judaico? Todo ese sistema de símbolos, de oraciones, de ofrendas, sacrificios que se realizaban, que tenían un significado. Por eso es que es tan importante que el mensaje llegue a ellos. Pero ¿qué dice el Papa? ¿Qué dice el Vaticano? No, hay que felicitar a los judíos y hay que dejarlos que sigan creyendo en eso, no importa que no crean en Jesús, hay que ver la unidad y la paz mundial, en fin. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si el mensaje llega a los judíos, se van a despertar muchas mentes intelectuales, piadosas, y llenos del Espíritu Santo van a empezar a predicar como lo hacía Pablo, como lo hacía Silas. Debemos apartarnos de nuestra pequeñez de miras y trazar planes de mucho mayor alcance.
ha de haber un despliegue más amplio por los que están cerca y los que están lejos. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para iluminar a los judíos. Cada alma convertida es motivo de gozo en los atrios celestiales. Grandes esfuerzos debemos hacer para iluminar a los judíos. Y de eso se trata esta introducción que quise hacer para poder dar pie a presentar este tema de los judíos en el tiempo del fin, que tienen que ver con España, Tarsis. Se los dejo ahí como un spoiler. Miren dónde está Tarsis. Y vamos a ver en profundidad este mensaje ya con el transcurrir de las semanas. Sí, yo creo que cada viernes vamos a ir viendo un poquito más para poder tener cada vez más conocimiento respecto a este tema y tener una idea clara sobre cómo poder llegar a ellos, de qué manera, con qué mensaje, cómo podemos predicarle la verdad presente, llevarlos al ministerio del cuarto ángel, hablarles del tercer Elías, cómo podremos llegar a ellos. A través de los siguientes estudios lo vamos a ir desarrollando. Bueno, que Dios les bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu grande amor y misericordia, tú no dejas nada al azar. Tú nos das luz para que podamos andar en ella. Te rogamos, Señor, de que tú nos enseñes y nos ayudes a hacer cada día las cosas mejor, a poder caminar contigo y poder llevar tu mensaje a todo el mundo, Señor, a lo último de la tierra, especialmente a los judíos. Utilízanos, Señor, conforme a tu voluntad, lo más que puedas. Quédate con nosotros en este día sábado y ayúdanos a guardarlo como es debido. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.